Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos. Buenas tardes, Lisa, gusto saludarle. Gracias, igualmente. Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. No me había dado cuenta que estaba queriendo entrar a la sección A y no había ninguno. Y al fin vi los marcadores y me di cuenta que estaba en la sección A. Pero a ellos les toca más tardecito. Ya vamos terminando el programa, ¿verdad, jóvenes? Terminando el semestre también, afortunadamente. Verán que este punto que voy a tratar hoy acerca de la hermenéutica jurídica no es solo, digamos, la hermenéutica jurídica quiere decir interpretación, ¿verdad? De hecho, la interpretación y la hermenéutica son sinónimos. Y ustedes saben que hay interpretación no solo del derecho, sino interpretación en todos los órdenes del conocimiento. Y vamos a ver pues cómo es que el nacimiento, la interpretación pues se da en todo. ¿Alguien me quiere hablar? Sí, rapidito por favor, porque estamos un poquito atrasados. Licenciada, buenas tardes. Fíjese que me surge duda ahorita que usted dice que son sinónimos y el documento que mandó dice precisamente que no lo son. Entonces, no sé. ¿Cuál documento? Usted nos mandó un documento en Classroom de hermenéutica jurídica y decía que la hermenéutica... No, les he mandado más. Les he ¿Perdón? mandado otros, les he mandado sí, otros. de los últimos que mandó, ahorita no tengo abierto el documento, pero precisamente eso estaba leyendo hoy, que dice que la hermenéutica es el arte de interpretar, pero la interpretación no es sinónimo de hermenéutica, porque la interpretación trata sobre la conceptualización y es más un aspecto cognitivo. Eso comprendí yo. Es el resultado de la interpretación. Sí, prácticamente, exactamente. Ajá. Sí, pues generalmente se dice que sí son sinónimos, ¿verdad? Generalmente. Vamos a ver una presentación, jóvenes, para poder avanzar. Gracias por sus comentarios, compañera. Entonces quiere decir que les llegaron los documentos que les envié ayer, ¿verdad? Ayer fue, sí, me parece que fue ayer. Lida, perdone, ¿solo eso es lo que va a entrar para el examen? Pues ya no tengo más materiales, podría enviarles otros materiales, ¿verdad? No, solo en relación a lo que envió, como ahí decía contenido para el examen final, entonces sí. Solo para asegurarme que eso es lo que va al examen final, perdón, gracias. Sí, una preguntita, ¿le llegó un material sobre el neoconstitucionalismo? Mírense si... Ahorita veo, Lita. Yo creo que sí, ¿verdad? Creo que sí. No, licenciada, viene la hermenéutica jurídica, jurisprudencia, técnica jurídica de Luis César, revisión filosófica del problema y ubicar a la justicia como valor. Ajá. O sea que no les envié algo sobre el neoconstitucionalismo. Qué bueno. Recientemente no. Qué bueno que les pregunté porque así se los envío. En realidad es muy sencillo, el neoconstitucionalismo es muy sencillo. No lo vamos a ver así a fondo, sino solo vamos a verlo así muy cortito, ¿verdad? Pero de todas maneras les voy a mandar, tal vez hoy en la noche les envío el documento, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, vamos a tratar de iniciar la clase con todo eso. Bueno, vamos a ver, tengo aquí una presentación de lo que es la hermenéutica jurídica. ¿Lo pueden ver, jóvenes? Sí, licenciada. ¿Se ve? Ah, va. Entonces,
la hermenéutica jurídica y la interpretación, ¿verdad? Ambas son actividades cognitivas, por supuesto, ¿verdad? Y sirven para determinar el significado, el alcance y el valor de determinados actos o comportamientos. Digamos que interpretación no hay solo en el derecho. Por ejemplo, con el simple caso de que ustedes compren un aparato en sus casas, un electrodoméstico, y trae su manual de aplicación, ¿verdad? Entonces eso ya es, también cualquier texto, cualquier cosa se puede interpretar, cualquier problema se puede interpretar, ¿verdad? Entonces, en general, la interpretación es la actividad cognitiva para determinar el significado, alcance y el valor de determinados actos o comportamientos, ¿verdad? Eso es en general la interpretación. Solo permítanme un momento. Estoy buscando un material. Es increíble, pero con eso de llevar 2 cursos es un problema. Se cruzan las cosas. Entonces, la hermenéutica, pues, es una disciplina científica, ¿verdad?, que tiene por objeto el estudio y la sistematización de los principios y métodos interpretativos. La interpretación es la aplicación de la hermenéutica jurídica, y la hermenéutica e interpretación son sinónimos, aunque usted decía que hay un documento que dice que no, ¿verdad? Bueno, vamos a ingresar a los otros compañeros. Entonces, pues vamos esa era la interpretación en general, pero vamos a la interpretación jurídica, ¿verdad? Esta interpretación, pues, no debe tener por finalidad cuál fue la intención del legislador, hablando de la ley, sino determinar el significado y alcance actual de la norma de acuerdo con su posición e interrelación dentro del sistema general normativo, ¿verdad? Porque realmente, pues, el ordenamiento jurídico es un sistema compuesto con su jerarquía, compuesto por normas superiores, normas intermedias y normas individualizadas, ¿verdad? Entonces, estaba digamos, el pensamiento de los racionalistas, que ustedes ya saben quiénes son, y la escuela de la exégesis. La exégesis se denomina, es decir, su significado propiamente exégesis es un método de interpretación jurídica. Así se denomina, es la exégesis. Esta parte de la exégesis está, y la técnica de investigación, porque lo que estamos viendo es la técnica de investigación jurídica, ¿verdad? Está también en el último capítulo del libro del doctor Luis César López Permut, para quien haya adquirido ese libro, ¿verdad? Y entonces, la interpretación jurídica, pues, se hace de la norma independientemente de lo que la intención que el legislador haya tenido en ese momento. En el momento en que se va a aplicar, no interesa digamos, la intención del legislador. Si nosotros quisiéramos averiguar la intención del legislador, entonces podemos ir a ver, por ejemplo, el diario de sesiones del organismo legislativo y tomar, por ejemplo, el libro que contempla el diario de sesiones de la ley de amparo, por ejemplo, para ver qué fue lo que discutieron la comisión, qué fue lo que discutió la comisión acerca de la ley de amparo, la conveniencia o no conveniencia, las consideraciones de cada uno de los integrantes de eso, ¿verdad? Y entonces,
hay tres movimientos que son los racionalistas, la escuela de la exégesis y la escuela del derecho libre. Los racionalistas, pues, consideraban que la interpretación de la ley, pues, es algo superfluo, que no era necesaria, porque los códigos eran lo suficientemente claros y precisos. Y por supuesto que en ese plan estaríamos ante lo que dice que el culto al texto es el movimiento del culto al texto de la ley. Era lo que criticaba Norberto Bobbio y decía, bueno, aquí hay un derecho de los hombres o es un derecho de la ley, pues, ¿en qué estamos? Si se le rinde ese culto a la ley. Realmente existe la ley para resolver problemas de las sociedades, pues, del ser humano, pero no es per se la ley por la ley, decía él. Y eso era lo que consideraban los racionalistas, ¿verdad? Que era perfecto, que no había lagunas, algo así como lo consideraba el positivismo ideológico, que proviene precisamente de los racionalistas. La escuela de la exégesis surge de eso, la escuela de la exégesis y la escuela del derecho libre. La escuela de la exégesis, pues, se identifica con los racionalistas, porque es lo mismo, ¿verdad? Es el culto al texto de la ley y afirma que si el texto de la ley es insuficiente, entonces debe investigarse la intención del legislador. Pero hay que tener presente tres directrices, es decir, cuando el texto de la ley es claro y es expreso, debe aplicarse sin investigación. Para cuando la ley contiene un texto oscuro o dudoso, debe acudirse a la interpretación, ya sea esta gramatical y lógica, en donde se puede leer exactamente qué es lo que contiene la ley, cuál es el significado. Y cuando no hay existencia de una ley expresa, pues debe recurrirse a leyes análogas y principios generales del derecho. ¿Qué es lo que hace el juez en caso de que no haya una ley expresa o clara que contemple un determinado caso para trabajar, ¿verdad? Para aplicar, que es lo que se llama la integración de la ley. Y eso lo contempla, esos son principios o directrices muy antiguas. Sin embargo, nuestra ley del organismo judicial lo contempla. Y entonces también surge lo que se llama la escuela del derecho libre, un poco en contra de la codificación también, ¿verdad? Porque la codificación fue muy apoyada por Savigny en la escuela histórica alemana, ¿verdad? Entonces él decía que el derecho pues tenía una concepción unitaria y que la codificación clasificarlo así, porque se criticaba la dispersión legislativa que había caracterizado el antiguo régimen, ¿verdad? Afirmándose que un Estado moderno igualitario como el surgido después de la Revolución Francesa solo podía aceptar una regulación única de las relaciones sociales. Por supuesto, inspirada en principios comunes aplicados a todos y desarrollada en preceptos claros y precisos. Y por eso esos pensamientos eran los que justificaban la urgencia de la codificación del derecho, ¿verdad? Tan es así que en Francia fue donde surgió el primer Código Civil en 1804, ¿verdad? Durante el régimen de Napoleón, pero no sé qué Napoleón, si el 1 o el 2 o el 3, me imagino que el 1. Y también que la codificación sirve como una fuente de derecho, ¿verdad? Y no muestra, la codificación no se muestra proclive a admitir el derecho consuetudinario. Sin embargo, fue del derecho consuetudinario de donde obtuvieron esos planteamientos para hacer normas jurídicas obligatorias. Y a ese respecto se considera, por un lado, que cuanto pudiera resultar digno de ser conservado, pues ya estaba en el código. Y si la costumbre es llamada en auxilio de la ley, su validez normativa sería la que la propia ley le conceda, ¿verdad?
Entonces, también los partidarios del movimiento codificador, pues, profesaban una concepción estática del derecho y decían que un buen código viene a ser algo así como el derecho natural positivado. Es decir, lo que pasa es de que el derecho que está codificado es como una fotografía en la que no es dinámico, sino que solo se ve la imagen sin movimiento, ¿verdad? El movimiento se da en su aplicación. Nosotros tenemos, por ejemplo, un código civil muy antiguo. Creo que el código ya debería de sufrir una revisión, porque han cambiado muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas, y le han hecho muchas modificaciones. Y valdría la pena, pues, actualizarlo. Hay nueva tecnología ahora, nuevas ideas, nuevas situaciones políticas, ¿verdad? Y además decía que el hecho de la codificación, pues, abonaba en lo que se llama seguridad jurídica, porque todos sabríamos que lo considerado en la forma, o sea, en la ley, se adaptaba bien a los deseos de la clase emergente, social emergente. En aquel entonces, en la Revolución Francesa, pues era cuando se abandonaba el tipo feudal, la monarquía absoluta, y se optaba por la república, por un nuevo orden constitucional. Y lo que se quería era conseguir la república parlamentaria, ¿verdad? La monarquía parlamentaria, pero bueno, se saltaron hasta la república con los 3 poderes. Y entonces, pues querían hacerlo tipo los Estados Unidos, ¿verdad? Porque la guerra de secesión de los Estados Unidos fue antes de la guerra de la Revolución Francesa. Y entonces ellos querían adoptar ese ejemplo, ¿verdad? También decían de que con el código se iban a evitar las lagunas de la ley. Y que eso evitaría las interpretaciones finalistas que solo pueden ser consideradas como una peligrosa usurpación del monopolio de la creación del derecho por el legislador, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Bueno, vamos a seguir aquí. Entonces, se negaba que las leyes que los códigos tuvieran lagunas, ¿verdad? Y pues esa mentalidad codificadora atrajo a muchos juristas germanos en Alemania, porque Alemania en aquel entonces era un mosaico de diminutos estados feudales, en lo que regía el derecho romano como un derecho común, ¿verdad? Y estaba el derecho local. Pero eso suponía una masa de preceptos y de confusiones e interpretaciones con criterios dispares, ¿verdad? Entonces, ante la perspectiva de una legislación unificada, pues muchos alemanes encontraban una salida a ese caos. Y por eso apoyaron las tesis codificadoras, ¿verdad? En contraposición, pues, bueno, no en contraposición, porque Juan Jacobo Rousseau era de la idea del contrato social, pero eso no era contradictorio con la codificación. Savigny sostuvo una postura opuesta a la del Thibaut, que el Thibaut era una organización quería manejar las leyes como estaban antes, ¿verdad? Entonces Savigny apoya el movimiento codificador, pero además le agrega algo, y es de que dice que la ley no solo hay que verla en un código, sino también hay que agregarle su recorrido histórico, pues. Hay que ver la ley a través de la historia en los estudios jurídicos. Y eso iba a aclarar mejor, era una reflexión metodológica
también sobre la jurisprudencia, porque la jurisprudencia también era importante, que eran los fallos de los jueces, y había que tomarlos en cuenta. El desorden jurídico no debía achacarse a la falta de calidad de los textos romanos, sino a la falta absoluta de comprensión del sentido profundo de sus instituciones, deformadas, ¿verdad?, con la historia. Savigny proponía centrar toda una investigación jurídica seria en la historia, pues para Savigny todo conocimiento jurídico profundo debe ser histórico, y no será tal al carecer de una visión globalizadora, ¿verdad?, o globalizante. Esta era una idea pues un poco opuesta a la de los codificadores, y a las ideas de la racionalidad ahistórica, que a ellos no les interesaba la historia de la ley, que defendían porque es reveladora de una ideología romántica en la que la forma del pueblo es la nación. Y ahí es donde, al hacer ese análisis de la ley histórico, va surgiendo los conceptos de lo que forma una nación, pues. Se empieza por las poblaciones, por la comunidad primitiva, por ejemplo, se empiezan a analizar todos los cambios, se llega a la esclavitud en algunos estados después del feudalismo, hasta lo que llega a ser modernamente una nación, ¿verdad? Porque la codificación es propia de un estado moderno. Y Savigny decía que una nación existe con independencia de que exista o no un Estado, que la nación es antes, dice, porque la nación son vínculos que relacionan a las personas de un pueblo que han pasado por muchas generaciones, muchas vivencias, y que pues les ha costado mucho llegar hasta donde estén, ¿verdad? Entonces el concepto romántico de nación del que Savigny es tributario rechazaba el postulado racionalista de que la sociedad y el poder son productos de un acuerdo entre los hombres, que se materializa en aras de la consecución de unos fines determinados. Y la sociedad, por el contrario, es el resultado de oscuras fuerzas que operan en el seno de los grupos humanos, decían nosotros. Y estas ideas se van materializando en el concepto del espíritu del pueblo. Y ese no es otro que el origen último de las normas, que es el espíritu popular, que es una especie de fuerza ciega que opera en cada sujeto colectivo, haciendo surgir relaciones sociales primero, elementales, formas jurídicas después, y por último, instituciones jurídicas que agrupan dichas formas elementales en cuerpos progresivamente más elaborados. A mí me parece que la posición de Savigny era muy saludable, pues. No era muy excluyente. Y es que el derecho, pues, surge también de la historia, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces no hay tiempo para estudiarlo todo. Un momentito, solo voy a admitir aquí a los compañeros. Bueno, seguimos. Entonces surge la escuela del derecho libre, ¿verdad? Y hablamos de la escuela del exégesis. Incluso la escuela del exégesis decía que el juez solo era un repetidor de la ley, solo era la boca de la ley y no tenía por qué hacer ninguna interpretación. Y eso pues con Maquiavelo y todos ellos venía a consolidarse, ¿verdad? De que el juez solo tenía que repetir lo que decía la ley. Pero luego surge la escuela alemana del derecho libre, con todos estos análisis que les acabo de contar, y que por supuesto eso implica que el juez no solo al resolver, no solo puede repetir lo que dice la ley, sino que el juez tiene que ir más allá de qué es lo que se hace actualmente. Los jueces se les da capacitación en argumentación jurídica, y por eso es la importancia del curso de argumentación jurídica. Pero como también reciben ustedes derecho, ¿cómo se llama? Oratoria forense, ¿verdad? Tal vez no es lo mismo, pero sí, de todas maneras se parece mucho a eso.
Pero para la argumentación jurídica sí hay que estudiar muchísimo. Necesitaríamos un semestre solo para ese punto. Entonces surge la Escuela del Derecho Libre, que considera que la interpretación jurídica tiene carácter creativo, porque los textos jurídicos siempre poseen lagunas, dice. Los legisladores no pueden prever todos los casos a futuro. Y reconoce al intérprete y al juez una amplia discrecionalidad de decisión en la solución de casos concretos no contemplados en la norma expresamente. O sea, que el juez podía discurrir, podía pensar, analizar, hacer aquel proceso de análisis, el proceso mental sobre el caso que está juzgando, las pruebas, como se dice, la sana crítica razonada, o sea, lo que considera de acuerdo a su experiencia y a sus conocimientos, y eso le permite pues emitir un fallo más ajustado a la realidad, ¿verdad? Y no solo ver la ley y repetir un par de líneas que dice la ley, ¿verdad? Y esa es la Escuela del Derecho Libre, que surge precisamente en Alemania, ¿verdad? Reconoce que la interpretación jurídica tiene carácter creativo, y porque los textos jurídicos siempre poseen lagunas, ¿verdad? Y también le reconoce al intérprete y al juez una amplia discrecionalidad de decisión en la solución de casos concretos no contemplados en la norma expresamente. Por ejemplo, a veces hay condenados a 50 años y que el abogado que sabe que el caso se comprobó y que es cierto el caso, que no hay lugar a dudas, pues ¿qué le queda? Solo presentar un recurso de misericordia, por decir, porque así le dicen, ¿verdad? Y es pedir que una rebaja de la sentencia, ¿verdad? De todas maneras, la sentencia va a ser alta, ¿verdad? Y probablemente le bajen unos 10 o 20 años de la sentencia. Eso es lo que permite pues la libertad del juez de poder trabajar las sentencias, las condenas, ¿verdad? Entonces está toda esa historia que les conté, y entonces estamos ante los métodos de interpretación jurídica, ¿verdad? ¿Cuáles son? Atendiendo solo al sujeto y no a las clasificaciones elaboradas a los distintos métodos interpretativos, el resultado objetivo se tiene que los métodos de interpretación pueden ser o son, y efectivamente, porque esos métodos se siguen utilizando. Los tenemos en el código, en la ley del organismo judicial, en el artículo 10. Y dice, los métodos son el gramatical o literal, el conceptual o lógico, el sistemático, el histórico o causal teleológico. Probablemente nosotros creo que tenemos solo el gramatical literal, el sistemático y el espíritu del legislador, algo así. No sé si alguien tiene una ley del organismo judicial a la mano para que lo podamos ver. Es el artículo 10. Que son los métodos, digamos, habla de la interpretación y de la integración de la ley. Entonces, como pueden ver ustedes, esas instituciones que se contemplan en la ley no son de ahora, tienen toda una historia. Estamos hablando desde el siglo, ¿qué? Cuando empezó la modernidad, el siglo XVIII, XIX. El método gramatical, por ejemplo, es el significado literal de las palabras del legislador de la norma. Se dice que cuando el tenor literal de una norma es claro, no es válido consultar su espíritu, ¿verdad? Eso lo dice la ley del organismo judicial, artículo 10. También dice que hay que atender al contexto y disposiciones constitucionales. Cuando hay que atender aspectos políticos, sociales, culturales, económicos, financieros o históricos, por la especial naturaleza de la regla, o cuando los vocablos del legislador pueden conducir a interpretaciones y resultados inexactos, ¿verdad?
Quería que le leyeran el artículo 10, Ligda. Sí, por favor. Sí. Gracias. Dice, Sí. artículo 10, interpretación de la ley. Las normas se interpretarán conforme a su texto según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. Ajá. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente: a la finalidad y al espíritu de la misma; B, a la historia fidedigna de su institución; C, a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas; D, al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Muy bien. Muchísimas gracias, compañera. Sí, eso era lo que yo estaba pidiendo, pero se me pasó. Entonces, esa es la interpretación gramatical, la más básica, la más elemental, podríamos decir, ¿verdad? Y está también doctrinariamente hay que ver que no es válida la interpretación literal que vulnere preceptos constitucionales, ¿verdad? Está el método conceptual o lógico, que es una modalidad de la hermenéutica jurídica, de la hermenéutica que no repara en el tenor literal de la ley, sino que busca cuál es el mandato, la imperatividad de la norma. ¿Qué bien jurídico es el tutelado? Le interesa determinar qué conceptos o ideas generales tratan de reflejar la norma. Cuando el legislador elabora leyes con vocablos equivocados entre conceptos y palabras, pues hay que buscar en los conceptos qué fue lo que el legislador quiso reflejar en la ley. Porque a veces, digamos, cuando se hace una ley, quienes lo hacen probablemente no sean técnicos en la materia, porque en el Congreso existen comisiones, asesores y todo eso, que transforman los conceptos en lenguaje técnico, pero de técnica jurídica. Ahí se utiliza mucho la técnica jurídica, ¿verdad? Y el método sistemático, que consiste en que para encontrar en forma precisa el contenido de una norma, hay que interrelacionarla con los demás preceptos de la ley, incluso con reglas de otros textos constitucionales, tal vez, e irlas integrando. El método sistemático se dice sistemático porque la ley es parte de un sistema. El sistema es nuestro ordenamiento jurídico, que tiene en la parte más alta la Constitución, y de ahí se derivan todas las demás materias o ramas del derecho, ¿verdad? Pero toda materia, todo ramo tiene su base en la Constitución. Entonces, repitiendo, el método sistemático consiste en que para encontrar en forma precisa el contenido de la norma, hay que interrelacionarla con los demás preceptos de la ley, incluso con reglas de otros textos constitucionales, y a eso se le llama integración de la ley. Y parte de la idea de que todo conjunto, por estar integrado por elementos diversos, es un sistema, integrado por otros elementos o subsistemas que son relevantes para la interpretación, ¿verdad? Entonces el texto constituye un sistema normativo en relación con cada uno de los preceptos, incluyendo el texto constitucional que integra el sistema normativo nacional, ¿verdad? O sea que el sistema normativo nacional, como dice ahí, es un sistema. Por eso existe el método sistemático. Y el método histórico o causal teleológico, fíjense bien, tele quiere decir lejos, ¿verdad? Que tiene un fin lejano, el fin último, el fin inmediato. Y este método histórico o causal teleológico complementa el sistemático. Y es la concepción de que todo lo vinculado con una actividad humana tiene una causa final. Tal vez no la inmediata, sino la final.
Y todo actuar del hombre tiene una explicación teleológica, un por qué y un para qué, dentro del grupo social. Habría que ver también la determinación de las circunstancias, factores o condicionantes de la realidad, ya sean estos históricos, coyunturales, regionales, sociales, culturales, etcétera, que influyeron en la emisión de la ley y cuál fue la finalidad última perseguida y para qué. Por ejemplo, ahorita que se presentaron las reformas a la ley orgánica del Ministerio Público, vean ustedes en el tiempo, en el gobierno pasado o antepasado, creo que fue en el gobierno de Otto Pérez, se blindó a la fiscal de aquel momento para que no se le pudiera destituir, ¿verdad? Interesaba que se mantuviera en el puesto. Ahora se quiere, pero esa fue una cuestión coyuntural, que se transformó en una ley general, ¿verdad? Entonces ahora se presenta una nueva versión para cesar los efectos de aquella, ¿verdad? Y eso es lo que, ahí es donde hay que ver el fin teleológico, ¿verdad? Al final, el fin teleológico del derecho es que hacer justicia, buscar la justicia. Y el objeto del derecho, o el objetivo del derecho es la justicia, ¿verdad? Sí, Sofía. Linda, buenas noches. Solo consultando lo que usted dice de la reforma que quieren hacer a la ley del Ministerio Público. Sí. ¿Qué pasa con lo de la irretroactividad de la ley? Pues mire, ahí lo que pasa es de que también hay normas administrativas y eso ya fue bien discutido, porque son varias reformas, no es solo la ley del Ministerio Público, son varias reformas. Incluso creo que afecta no sé, mire, no he leído, la verdad, ¿para qué voy a hablar de lo que no conozco? Entiendo que tuvo un objetivo esa ley en aquel tiempo, ¿verdad? Debido a que los seres humanos somos cambiantes y las coyunturas políticas cambian también, entonces se quiere cambiar esa ley. Creo que no influye la retroactividad de esa ley, porque no se trata de derecho penal, porque es solo en el derecho penal, es un principio del Código Penal que favorece al reo, ¿eh? La retroactividad de la ley favorece al reo. Y es en ese campo que se aplica, ¿verdad? Sí, es que yo había escuchado que comentaban mucho sobre lo de la retroactividad, pero como usted dice, también hay normas administrativas. Uh-huh. Hay otras normas administrativas que también se quieren formular, o sea que creo que la propuesta, que no la he visto honestamente, es todo un paquete de reformas, ¿verdad? Habría que verla, sería bueno que les quedara como un trabajo, ¿verdad? Pero bueno, a estas alturas ya terminó el semestre y mejor finalizamos así como empezamos. Entonces, bueno, ya explicamos el histórico causal teleológico, ¿verdad? También tenemos la interpretación constitucional, ¿verdad? Que es toda aquella actividad tendente, ahí lo dice la Filmina, tendente a establecer el sentido, la extensión, el significado o alcance de disposiciones generales efectuadas por el Tribunal Constitucional u órgano afín, que en nuestro caso pues es la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Y también se le han enviado consultas a la Corte, ¿verdad? Creo que se le envió una consulta a la Corte recientemente acerca del que exponga sus criterios sobre no sé si es la probidad o la honestidad de la fiscal del Ministerio Público y qué piensa sobre cuál sería su criterio sobre
destitución, ¿verdad? Pero en ese caso, pues, era una como opinión consultiva, porque también las cortes de constitucionalidad tienen opiniones consultivas y también emiten puntos resolutivos en determinadas cuestiones, ¿verdad? Y entonces esta interpretación constitucional, pues, provoca mucha generalización y poca interpretación. No necesariamente constitucional, y quedaría excluida la realizada por estudiosos, juristas y otros órganos estatales. Porque en la interpretación constitucional jóvenes la puede hacer cualquier jurista o la hace la Corte de Constitucionalidad. O la hace un asesor jurídico, por ejemplo, la puede hacer un asesor jurídico de cualquier ministerio que se la esté pidiendo el ministro. Pero lo único es de que esa interpretación no tiene carácter vinculante. En cambio, la que hace la Corte de Constitucionalidad sí tiene carácter vinculante, ¿verdad? Tienen resultados interpretativos distintos, ¿verdad? Tal vez no distintos la interpretación, sino que coinciden, pero la fuerza vinculante es diferente, ¿verdad? Porque la fuerza vinculante de la Corte de Constitucionalidad, pues, es incomparable con la fuerza vinculante que puede tener la opinión vertida por un asesor, ¿verdad? Muy abogado puede ser, pero digamos, si uno quiere tener una opinión válida totalmente, pues hay que ir a preguntarle a la Corte de Constitucionalidad. Y porque como la Corte de Constitucionalidad ha perdido, pues, realmente esta Corte, pues, la calidad de norma suprema constitucional en ese sentido, pues, porque ha empezado a intervenir en asuntos administrativos propiamente del Ejecutivo, ¿verdad? En cuestiones que están reservadas al Ejecutivo y que no deberían ellos de pronunciarse, ¿verdad? Porque entonces pierde calidad suprema su interpretación. Y entonces ya se ponen como cualquier partido político, ¿verdad? Con muy poca imparcialidad o sin imparcialidad en ese sentido, ¿verdad? Entonces, a eso se refieren las dos interpretaciones que dice esta Filmina. La interpretación del texto constitucional y la de otros preceptos desde la guía de la Constitución. Digamos, esto es, por ejemplo, cuando se hace la interpretación propiamente del texto constitucional, cuando se plantea, por ejemplo, también una inconstitucionalidad en caso concreto, en caso general. Y también se puede hacer una interpretación de una ley ordinaria a la luz de los preceptos constitucionales. Por ejemplo, la interpretación de una norma ordinaria y los preceptos constitucionales. Si se vulneró el principio de supremacía constitucional, pues se trata de establecer si se vulneró dicho principio constitucional, ya sea porque el precepto ordinario la rebase, restrinja o tergiverse el precepto constitucional. Y el Tribunal Constitucional pues tiene dos opciones, o declarar la contravención o asignarle un significado a la regla ordinaria para armonizarla con el precepto constitucional, ¿verdad? Y hay que tomar en cuenta que el intérprete viene a ser como un mediador entre la norma y el caso o el problema. Y no existe interpretación constitucional desvinculada de los problemas concretos. Por eso es que se piden a veces las opiniones consultivas, ¿verdad? Existen también algunas leyes, vamos a ver aquí. Existen algunas leyes que sin formar parte del texto constitucional fueron emitidas también por una Asamblea Nacional Constituyente.
Y entonces miremos eso de la fuerza vinculante de dos ámbitos de acción. Pues hay una interpretación del Tribunal Constitucional con suficiente fuerza vinculante y la otra la realizada por quienes carecen de esa facultad jurídica oficial respectiva cuyo resultado no tiene fuerza vinculante o de autoridad alguna. Eso ya lo dijimos, cuando un asesor jurídico hace una interpretación de la Constitución, esa no tiene ninguna fuerza vinculante. Tan es así que el ministro puede o no hacerle caso al dictamen y está en su perfecto derecho de no hacerle caso, ¿verdad? Pero si es de la Constitución, entonces es otra cosa. Entonces existen en Guatemala leyes de rango constitucional sin formar parte del texto constitucional, y ustedes ya las conocen, ¿verdad? A estas alturas, que es la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, la ley de orden público, la ley de emisión del pensamiento y la ley electoral y de partidos políticos. Todas esas leyes se dictaron por parte de ¿quién? De la Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad? Que era el poder constituyente en aquel entonces. Y se dictaron estas disposiciones con ese mismo rango, igual que la Constitución política. Y por eso es de que es importante, así como lo trata el texto, ¿verdad? Trabajar o conocer el tema de las antinomias jurídicas, precisamente porque está la Constitución y están esas otras leyes constitucionales. O a veces dentro de los preceptos de la misma Constitución hay una norma que autoriza y otra norma que prohíbe dentro de los mismos preceptos constitucionales. Entonces dice uno, ¿a qué le hago caso? ¿Verdad? ¿Cuál sería el criterio para superar esto? Sobre todo el juez, ¿verdad? Y por lo menos, dice, las antinomias jurídicas, este tema es relevante cuando se interpreta para determinar coherencia entre normas constitucionales y no constitucionales, ¿verdad? Pero también entre normas constitucionales propiamente, o sea, del mismo rango. Y se les llama reales o aparentes contradicciones de mandato entre dos o más normas positivas. Mientras una impone una obligación, prohíbe o permite una conducta, otras u otras de igual, superior o inferior jerarquía ordenan lo contrario, ¿verdad? Entonces, hay que verlo despacio, ¿verdad? Entonces, se dice antinomias jurídicas llamadas reales o aparentes, porque a veces realmente no existen, ¿verdad? Y entonces hay que tener criterios para resolver esos problemas en que aparentemente una norma constitucional prohíbe y la otra autoriza. Se trata de ver, por ejemplo, si se vulnera el principio de supremacía constitucional. Y los criterios de solución, pues, son, por ejemplo, el criterio axiológico. Si existe esa contradicción, pues, el juez lo que debe hacer es dar preeminencia a aquella que contempla valores de mayor peso o jerarquía. Por ejemplo, como los derechos humanos, ¿verdad? Hay otro criterio, que es el jerárquico. Y dice la jerarquía de las normas jurídicas en sí hace prevalecer la norma de superior rango por el principio de supremacía constitucional. Se aplica a conflictos entre normas constitucionales e infraconstitucionales, por ejemplo, que pueden ser las normas ordinarias, ¿verdad? Que provienen del Congreso. Y ahí está claro, porque ninguna norma puede contradecir, restringir o tergiversar los preceptos constitucionales. Conste que cuando yo estoy hablando aquí, jóvenes, estoy hablando de la formalidad, ¿verdad? Porque la realidad es otra cosa y ustedes lo saben. Ustedes conocen que nuestra realidad ahorita es un problema tan difícil que no proporciona seguridad jurídica en cuanto a que se respete la Constitución y se respeten las normas ordinarias. Hablábamos el último día de la situación del organismo judicial, ¿verdad? Pero bueno, esta es la formalidad, lo que yo les estoy
mostrando ahora. Hay otro criterio, el cronológico, por ejemplo, que opera con antinomias entre normas ordinarias cuando una de ellas no se derogó expresamente y por ello coexisten. Fíjense que desde más o menos, desde que tomó posesión en 1985 con la nueva constitución, el Estado, el legislativo especialmente, emitía leyes, y también el ejecutivo, porque el ejecutivo puede emitir leyes, ¿verdad? Pueden ser decretos presidenciales, acuerdos presidenciales, etc. Entonces, por ejemplo, cuando se emite la ley del IVA, el impuesto al valor agregado, se emite un reglamento. Y generalmente los reglamentos corren a cargo de un acuerdo gubernativo, mientras que la ley del IVA deviene del organismo del Congreso, ¿verdad? Entonces, un decreto del Congreso. Entonces, lo que ha pasado es de que cuando una ley se emite, se dice, en cuanto a las derogatorias, dice, se derogan todas aquellas normas que se opongan a la presente ley, pero eso no da ninguna seguridad jurídica, pues. Y entonces se ha rectificado en ese sentido en el gobierno, en el sentido de que cada ley que se emita tiene que decir específica o expresamente qué leyes son las que va a derogar, qué leyes deroga la nueva disposición. No se puede dar así como que un cheque en blanco, ¿verdad? Que no se sabe qué leyes se oponen a esa disposición, sino que ahora tiene que ser específico, decir el número de decreto y el nombre de la ley que se deroga con esa otra ley. Y nosotros como abogados, y es parte de los fundamentos, sabemos que la ley posterior deroga la anterior, ¿verdad? Entonces ese es otro criterio, ¿verdad? El otro es el de especialidad. Cuando una norma especial prevalece respecto de una norma general. Y miren, ahí tiene mucho que ver lo que se conoce como la juridicidad del derecho del Estado. Que si hay una norma general y hay una norma especial que regulan el mismo aspecto, hay que aplicar la específica o la especial. Aún dentro de una misma ley hay disposiciones generales y disposiciones específicas, pues hay que aplicar para resolver un caso la ley específica, ¿verdad? Por ejemplo, en medio ambiente tenemos la ley de medio ambiente y equilibrio ecológico. Ahí hay normativa para prohibir, quitar, poner y toda una serie de cuestiones técnicas propiamente de la ley que se emitió creo que en 1989. Lo que se le agregó a esa ley fue la conformación del ministerio, porque antes era una comisión, era una secretaría, digamos, de la presidencia, dependía de la presidencia, y luego se volvió Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Entonces, dentro de esa misma ley está la ley general, pero hay reglamentos. Por ejemplo, está el reglamento de contaminación ambiental, el reglamento de contaminación visual, el reglamento de contaminación audial, en fin, está lo de la densidad de las aguas servidas y cosas así. Entonces, los límites máximos permitidos, ¿verdad? Bueno, no sé si ya lo sustituyeron, porque cuando habían creado ese reglamento, alguien le puso en los decimales, le puso un 0 de más, ¿verdad? Y entonces de nada sirvió emitir esa ley. Y eso fue en el Congreso. O sea que se permitían límites máximos, pero mucho más allá de lo permisible, ¿verdad? Por esa alteración que sufrió la ley en el Congreso. Entonces, si se tiene que resolver una petición de un ciudadano, pues hay que aplicar la ley específica, dependiendo del caso que se trate. O, por ejemplo, en los recursos, por ejemplo, las municipalidades tienen su código municipal y ahí dice los recursos que se tienen que interponer. En realidad, cuando se trata de recursos, pues que hay que aplicar la ley de lo contencioso administrativo, que es la que uniformiza, por decirlo así, los recursos en la administración pública, porque antes había recurso de esto, del otro en cada institución.
Ahora esa ley vino a decir que solo habían 2 recursos en la administración pública. El recurso de revocatoria, o sea, para revocar. Y reposición, ¿verdad? Y el de recurso de reposición, ¿verdad? Pero con hay algunas excepciones que creo que la ley no las contempló. Por ejemplo, si uno va a ver un asunto en la ley de bancos, ahí existe todavía el recurso de apelación. Y eso, aunque se hizo ese esfuerzo en la ley de lo contencioso administrativo, se quedó. O sea, que hay un recurso de apelación con las resoluciones de la Junta Monetaria. También lo hay en el IX con las resoluciones de la Junta Directiva. También hay apelación en la Universidad de San Carlos contra las resoluciones del Consejo Superior Universitario. Y creo que en las municipalidades también hay apelación, ¿verdad? Todavía. No sé si en la Contraloría, no recuerdo si contempla. Entonces, esos casos no pueden resolverse solo por la ley de lo contencioso, porque hay un recurso de apelación que está en las leyes orgánicas de esas entidades. Entonces, el derecho administrativo se vuelve muy enredado, pero esto les va a servir a ustedes en su privado, ¿verdad? Para distinguir bien cómo es que funcionan esas entidades y los recursos. Entonces, cuando se va a resolver un recurso, se puede resolver por medio del Código Procesal Civil, pero no se está resolviendo respetando la juridicidad de la norma, porque el código no es, el Código Municipal, por ejemplo, el Código Civil o Procesal Civil, no es la ley especial. Y para guardar la juridicidad de las normas, o sea, que se aplicó la norma correcta, o sea, la especial, y se guarda la juridicidad. Y eso es lo que ven las leyes de lo contencioso, las salas, que ahora son varias, las salas de lo contencioso administrativo. ¿Por qué? Vela porque se haya utilizado el recurso adecuado, que se haya utilizado la ley especial, que se haya respetado según las leyes orgánicas de las entidades que se trate, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo no se resolvió bien, entonces no hay juridicidad en la resolución. Entonces, la sala de lo contencioso administrativo pues se manda a revocar esas resoluciones por A, B o C, ¿verdad? Esas son sus sentencias. Y por eso es que la especialidad en derecho administrativo, porque no podemos negar que todo esto también es derecho administrativo, ¿verdad? Es importante. El otro criterio es el de especialidad, que ustedes lo pueden ver ahí, y es que entre una norma que fortalece, otorga o regula alguna libertad y otra que ordena una provisión, debe optarse por aquella que consagra una libertad. Ese es otro criterio, Ana. Depende del caso, depende del caso. Si alguien quiere manifestar algo. Buenas noches, Leida. Esto era para comentarle que tenemos otra clase, disculpe. Ay, perdón, ya son las 7. Perdón. Bueno, entonces, sí, es cierto, ya son las 7. Entonces, ahí, dejamos ahí y seguimos la próxima, ¿verdad? Leida, disculpe, la otra semana se sabe que va a ser su parcial, porque la otra semana ya tenemos... El 21. Ajá, ¿y la hora? La hora. Es a las 7, compañero. Gracias, sí, a las 6, sí. Sí, porque creo que más o menos todos, los 2 salones sería que la A y la B se examinan más o menos a la misma hora, pero depende de los catedráticos que consigamos, ¿verdad? Para cuidar, porque parecen muy puros muchachitos. Entonces, solo para terminar, pues está el principio de seguridad también, ¿verdad? Que impone la necesidad y el deber de que los actos del Estado deben reposar en la ley formal, lo cual es condición básica del Estado constitucional. La ley formal se refiere a la ley específica, ¿verdad? Vía la interpretación no puede llegarse a la perversión constitucional. El quebrantamiento de la Constitución es inadmisible.
Su modificación no puede hacerse al margen de los procedimientos ordinarios más rigurosos. Y la función de los jueces no es la de ser creadores del derecho. Bueno, y luego estarían los criterios de interpretación jurídica, que los veríamos la próxima, que creo que es lo último, sí, ya es lo último. ¿Verdad? ¿Cuál es la causa suficiente, jóvenes, de todo un sistema normativo?